Bien, en esta segunda parte vamos a comenzar a ver lo que es la estructura del área de trabajo de Excel. El área de trabajo, que es toda esta zona donde vamos a hacer el ingreso de la información, de qué manera vamos a configurarla. Todo lo que vamos a ver en esta parte nos va a servir como base para todo lo que vamos a desarrollar en las siguientes partes del curso. Así que presta bastante atención en todo lo que viene. El área de trabajo está dividida en lo que llamamos columnas. Las columnas son las zonas verticales, ¿no?, que están divididas por líneas grises. Columnas. Cada columna recibe el nombre de una letra del abecedario. Si deseas saber cuántas columnas contiene cada hoja, solo debes hacer la siguiente operación en el teclado. Presionas la tecla Control y enseguida la tecla de la flecha derecha. Esto va a llevar el cursor hacia la columna XFD. ¿Qué significa esto? Cuando las columnas llegan hasta la Z, el programa comienza a combinar dos letras. Es decir, la siguiente columna va a ser AA, luego AB, AC, AD. Cuando hizo todas las posibles combinaciones de dos letras, agarra tres letras. Y de esa manera va combinando hasta llegar a la columna XFD, que es la última columna de la hoja. Entonces cada hoja contiene miles de columnas, varios miles de columnas, ya que llega hasta la combinación XFD. Si quieres volver a la primera celda de la hoja, solo tienes que presionar la combinación de teclas Control Inicio. Y con eso regresarás a la celda A1. Horizontalmente, la hoja está dividida en las que conocemos como filas. Cada fila está identificada por un número. Si quieres averiguar cuántas filas tiene una hoja de cálculo, lo único que tienes que hacer es presionar la combinación de teclas Control, flecha hacia abajo. Esto va a llevar el cursor hasta la fila 1.048.576, que es la cantidad de filas que contiene una hoja de cálculo. Para volver, Control Inicio nuevamente y volvemos a la celda A1. El área que se forma cuando se cruza una columna con una fila se le conoce como celda. Cada celda de la hoja contiene un nombre diferente. Este nombre se lo da la columna y la fila que se cruzan en ella. Por ejemplo, voy a acercarme un poco para escribir el nombre de esta celda. Esta celda que tengo seleccionada aquí se llama F10. Esta es la celda F10. Voy a centrar el nombre. Voy a ponerle un marco. ¿Okay? Esta es la celda F10. Esta celda de aquí se llama H8. En realidad, para Excel da lo mismo si escribimos la letra en mayúscula o en minúscula. Es exactamente lo mismo para el programa. No hay ningún problema. Así como podemos seleccionar celdas individuales, celdas sueltas, también podemos seleccionar lo que se llaman rangos de celdas. Por ejemplo, este rango va desde la celda B3 hasta la celda D8. Cada rango de celdas recibe un nombre diferente. El nombre que se le da al rango de celdas es la celda donde comienza, dos puntos, la celda donde termina. Aquí muestro el nombre de varios rangos seleccionados en la hoja. Tienen el rango B3 de 8, que es el que mostré inicialmente. Tienen por aquí el rango de celdas G2 hasta J3. Siempre el nombre va a agarrar la primera celda, donde comienza el trazado del rango, hasta la última, como este que es J6, dos puntos, K14. Y este es B12, dos puntos, B17.
Esta nomenclatura de los rangos nos va a servir, nos va a permitir utilizar o nombrar estas selecciones dentro de fórmulas y dentro de funciones más adelante. Por eso es importante que recordemos de qué manera se le llama a cada bloque de celdas seleccionado. Para seleccionar un bloque de celdas, simplemente hacemos clic en la celda inicial y sin soltar el botón del mouse arrastramos hasta la celda final y ahí soltamos. De esa manera hacemos la selección de un bloque de celdas o un rango de celdas. Excel te permite seleccionar también varios rangos de celda en forma simultánea. Tú puedes, por ejemplo, seleccionar un bloque por aquí y otro bloque por acá y luego otro bloque por aquí. ¿Cómo se hace esta selección? Simplemente seleccionas el primer bloque de una manera normal, como ya te enseñé. Luego, para seleccionar el segundo bloque simultáneo, presionas la tecla Control y sin soltar el botón del mouse haces clic y arrastras hacia la zona donde quieras seleccionar. Sin soltar la tecla Control, haces clic nuevamente y arrastras y así vas seleccionando área por área. Para deshacer esta selección, simplemente cliqueas en cualquier celda que no haya sido seleccionada. Y de esta manera la selección desaparece. Muy bien, voy a irme a otra hoja en blanco para seguirles explicando lo que viene. Así como puedo seleccionar un bloque de celdas o varios bloques de celdas simultáneamente, también puedo seleccionar columnas completas. Para poder hacer la selección de una columna completa, debo hacer clic en la letra que le da nombre a la columna. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar toda la columna A, le hago un clic a la letra A. Clic y automáticamente se selecciona toda la columna A. Lo mismo sucede si quiero seleccionar la columna C, solamente hago un clic en la letra de la columna y automáticamente se va a seleccionar todas las celdas desde el comienzo de la hoja hasta el final. Si quiero seleccionar un bloque de columnas, hago clic en la letra de la primera columna que voy a seleccionar y sin soltar el botón del mouse arrastro o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, según lo que necesite seleccionar. Y de esta manera puedo seleccionar un bloque de varias columnas adyacentes, es decir, de varias columnas que están juntas. Para seleccionar bloques de columnas que no están juntas, hago este mismo proceso de selección del primer bloque. Enseguida presiono la tecla Control y sin soltarla voy a seleccionar el siguiente bloque. Por ejemplo, quiero solamente la columna D. Enseguida voy a agarrar la columna F y G y ya tengo 3 bloques seleccionados. Esta selección se hace sin soltar la tecla Control y la tecla Control debes presionarla solamente a partir del segundo bloque. Cada bloque de celdas recibe un nombre diferente, tiene una nomenclatura propia. En un momento voy a preparar la hoja con los nombres para que lo puedas visualizar en forma muy clara. Muy bien, como podrás observar, la nomenclatura de las columnas que han sido seleccionadas completamente es muy similar a la nomenclatura de los rangos de celdas. La diferencia es que solamente muestran la letra de la columna, ¿no? Si tú pones C, C, Excel va a entender que te refieres a toda la columna C. Si pones F, G, Excel va a entender que te está refiriendo a las columnas F y G. Si pones J, M, Excel va a entender que te está refiriendo al bloque desde la columna J hasta la columna M. De la misma forma, también puedes seleccionar filas completas, simplemente haciendo un clic en el nombre de la fila, es decir, en el número que la identifica. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar toda la fila 5
aquí. Hago un clic y automáticamente se selecciona toda la fila. Si yo quiero seleccionar varias filas, hago clic en el número de la primera fila y arrastro hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del tipo de selección que quiera hacer. Y se van a seleccionar todas las filas que yo indique. Igual, también si quiero seleccionar varios bloques, también uso la tecla Control para hacer esta selección múltiple. El nombre o la nomenclatura que reciben las filas seleccionadas completamente te lo muestro en esta hoja. Este rango de celdas de la fila 6 recibe el nombre de 6.2.6 o 06.2.06. Y el bloque desde la fila 10 hasta la fila 13 recibe el nombre de 10.2.13. Es lo mismo que los bloques de columnas, solamente que no muestra las letras, sino muestra los números de las filas que están dentro del bloque o que están incluidas dentro del bloque. Cuando abrimos un documento nuevo de Excel, todas las columnas tienen un ancho ya predeterminado y todas las filas también tienen un alto predeterminado. Este ancho de columnas y alto de filas pueden ser variados por el usuario según cada necesidad. Para variar el ancho de una columna, me voy a acercar un poco para que lo puedas ver más claramente. Simplemente pones el puntero en la parte derecha de la letra de la columna cuyo ancho vas a variar. Te pones encima de la línea del límite con la siguiente columna. El puntero va a tomar una forma de una línea vertical con una flecha cruzada. Haces un clic y sin soltar el botón del mouse arrastras hacia la derecha si es que quieres ampliar el ancho, o arrastras hacia la izquierda si es que quieres disminuir el ancho. ¿De acuerdo? Igual lo mismo puedes hacer con cualquiera de las columnas de la hoja, es la misma operación. Si tú deseas cambiar el ancho de columna de varias columnas simultáneamente para que se mantengan con el mismo ancho, haces una selección en bloque, por ejemplo desde la columna H hasta la columna K, y agarras el límite de cualquiera de ellas. Pones el puntero en la línea divisoria de cualquiera de ellas a la altura de la letra, haces un clic y sin soltar el botón del mouse arrastras o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha para disminuir o ampliar el ancho de la columna. En este caso yo lo estoy disminuyendo. Suelto y automáticamente todas las columnas que tenía seleccionadas van a disminuir su ancho según lo que propuse yo en la columna que arrastré. El mismo manejo es para los altos de fila. Si yo quiero variar el alto de una fila, por ejemplo, quiero hacer que la fila 3 sea más alta, pongo el puntero aquí debajo de el número 3 para ampliar la fila número 3 y arrastro hacia abajo sin soltar el botón del mouse. Y para disminuir el alto, hago clic nuevamente en el límite y me lo llevo hacia arriba. De esa manera puedo cambiar el alto de una fila, y si necesito hacer lo mismo pero con un bloque, también selecciono el bloque primero y hago la misma operación con cualquiera de las filas que están seleccionadas. Y todas van a cambiar su alto automáticamente. Cuando hablamos de anchos de columna y de altos de fila, podemos hablar de una unidad de medida, que son los puntos. Si es que en algún momento nos piden que demos a través de un índice numérico un ancho determinado o un alto determinado, nosotros podemos hallar este ancho o podemos configurar este ancho simplemente seleccionando la columna o las columnas a las que queremos aplicar este factor. Le hacemos clic derecho encima de la selección y nos vamos a la opción que dice ancho de columna. El ancho estándar de las columnas en esta versión de Excel es 10.71. Si yo necesito, por ejemplo, que esta columna mida 20, simplemente tipeo el número en la ventana de diálogo que ha aparecido y hago clic en aceptar. Y automáticamente la columna va a tomar ese ancho.
Lo mismo sucede con los saltos de fila. Si tengo un índice numérico de medida para el alto de una fila, simplemente lo selecciono la fila, clic derecho, alto de fila e inserto el número que quiera, por ejemplo 45 para el alto de esta fila. Ahí está. Lo mismo también se hace si es que se trata pues de un bloque tanto de columnas como de filas. Otra cosa que puedo hacer con las columnas es ocultarlas. Si es que en alguna parte de la hoja tengo información que no deseo mostrar por algún motivo, pero que necesito mantener porque las voy a utilizar más adelante, o de repente en otras celdas tengo información que depende de las columnas iniciales, en ese caso puedo ocultarlas. Para ocultar las columnas o las filas, seleccionas el bloque que vas a ocultar, le haces clic derecho y te vas a la penúltima opción que dice ocultar. Aquí está mostrando la columna B y enseguida la columna H, lo cual nos dice de que hay una serie de columnas que están ocultas entre ambas. Para volver a mostrarlas, seleccionas desde la columna anterior en bloque hasta la columna siguiente, o sea, desde B hasta H. Y ahí le haces clic derecho y enseguida te vas a mostrar. Esto va a volver a mostrar las columnas en el ancho que tenían originalmente, un momento antes que las ocultes. ¿Qué ancho tenían? Ese ancho lo van a recuperar tal cual estaba. Lo mismo sucede con las filas. También yo puedo ocultar filas solo seleccionando en bloque, clic derecho, ocultar, y automáticamente se van a ir de la pantalla. Para volver a mostrarlas, selecciono desde la fila anterior hasta la fila posterior, clic derecho, mostrar. De esa manera, todo el bloque regresa a la pantalla. De esta manera hemos terminado con el desarrollo de la cápsula número 2. En la siguiente vamos a ver todo lo que se refiere al manejo de las pestañas de las hojas, de qué manera podemos cambiar las características de las pestañas, de qué manera podemos ocultar hojas, de qué manera podemos cambiar el orden que muestran y otras cosas más que estoy seguro te van a interesar muchísimo. Nos vemos ahí. Gracias.